La Voz de América presenta. Estado de emergencia y cierre de aeropuertos deja la escalada de violencia por protestas en Perú. Que no vengan porque no van a poder ser recibidos. Alcalde de Reynosa dice que no puede recibir más migrantes. Además, nuevo récord mundial de periodistas encarcelados, reporta el Comité para la Protección de Periodistas. Y la Reserva Federal de Estados Unidos eleva la tasa de interés por séptima vez en el 2022. ¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos las noticias en El Mundo al Día. El nuevo gobierno de Perú declaró estado de emergencia a escala nacional. Esto ante la escalada de la violencia por las protestas. Varios aeropuertos han sido cerrados ante posibles ataques de los manifestantes. El más reciente, el cierre del aeropuerto de Juliaca. Néstor Aguilera nos da los pormenores. Medidas nuevas. El nuevo gobierno peruano anunció oficialmente la declaratoria de estado de emergencia a escala nacional en medio de un clima de beligerancia, propiciado principalmente por partidarios del expresidente Pedro Castillo, que demandan su liberación inmediata y su regreso al poder. Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos. Previamente, la presidenta Dina Boluarte aseveró que tras dialogar con miembros del Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso, pudiera consensuarse una nueva fecha para los próximos comicios. Legalmente, los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023. La mandataria también llamó a la calma. El Perú no puede desbordarse en sangre. Ya esa experiencia la hemos vivido en los 80s, en los 90s, y creo que no queremos volver a esa historia dolorosa. La enorme presión social que ha derivado en múltiples focos de protesta se ha mantenido en los últimos días en buena parte del territorio peruano. Nuestro primer pedido es cierre del Congreso. Y el segundo pedido es que nosotros estamos pidiendo, de que la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte. Los anuncios de las últimas horas se producen de forma paralela a una nueva comunicación del expresidente Castillo, en la que denunció ser víctima de un atropello, humillación y maltrato, y rechazó el pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra, formulado por el fiscal supremo Uriel Terán. Néstor Aguilera, Voz de América. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el gobierno Biden se prepara para derogar el título 42 este 21 de diciembre. El despacho indicó que cuando el título 42 pierda vigencia, procesará a las personas que se encuentren en la frontera sin los documentos adecuados, utilizando sus antiguas potestades del título 8, que le permite expulsarlos de forma expedita. Entre tanto, miles de migrantes han llegado a la frontera con México en los últimos días con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Y el alcalde de Reynosa asegura que no quiere más migrantes en su ciudad. Víctor Hugo Castillo nos da más. Aquí en Reynosa ya no se puede recibir más migrantes. Miles de migrantes siguen llegando a la frontera norte de México ante el esperado fin del título 42 y ciudades fronterizas como Reynosa dicen que ya no pueden recibir a nadie más. Hemos construido un centro migratorio nuevo que antes no existía. Hemos aportado recursos municipales para poder atender a la población migrante que se encuentra dentro de la ciudad, pero hay que reconocer cuando ya no se puede. Después de cruzar 7 países en 2 meses, este venezolano finalmente llega a la frontera, pero con el rostro cabizbajo. Aquí en México nos ha puesto muchos obstáculos, más que todos nosotros los venezolanos, no entiendo por qué. Si hay migrantes en las calles, los vamos a mandar a otro lado, porque aquí en Reynosa no tenemos ya la capacidad. No tenemos el personal, la infraestructura, los recursos para poder cuidar de ellos. Los albergues y las casas de asistencia están desbordados y representa un gran desafío conseguir ropa, techo y alimento para miles de migrantes que viven en las calles y en campamentos improvisados de Reynosa. Y por eso les pido a toda la gente que esté pensando en este momento, que se encuentra en la frontera sur, que quiera venir a Reynosa, que no vengan. Que no vengan porque no van a poder ser recibidos. No que no queramos y no que no lo hayamos hecho.
pero ya los números son muy altos que no podemos. La sonrisa se dibujó en el rostro de José al enterarse del fin del título 42. Gracias a Dios. Aunque el mensaje del alcalde de Reynosa para la comunidad migrante es otro. Que se vayan a otro lado, aquí no los podemos recibir. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Durante un periodo de 2 meses, las autoridades de Honduras permitirán a algunos de sus expatriados introducir artículos libres de impuesto cuando regresen a su país. Óscar Ortiz, desde Honduras, nos cuenta de qué se trata. Los hondureños que han residido fuera de su país durante al menos un año tienen hasta el 15 de enero de 2023 para ingresar artículos de uso personal, electrónicos y digitales, sin pagar impuestos o recargos cuando regresan al territorio nacional, gracias a la denominada Ley del Hondureño Ausente. Para acceder a estos beneficios, los hondureños deberán cumplir una serie de requisitos, tales como presentar su identificación, su lugar de residencia en determinado país y completar un formulario digital en la plataforma de aduanas de Honduras. Que traer enlistadas ya las cosas que traen o que vienen consigo mismo, el valor incluso de ese tipo de mercancías y que efectivamente reúnan las demás condiciones y requisitos que establece el reglamento de la Ley del Hondureño Ausente. El beneficio comprende una lista de 56 artículos libres de impuestos, ya sea por la vía marítima, aérea, terrestre y puestos fronterizos. Sin embargo, no todas las personas gozan de este beneficio. Francisco Borjas reside en Honduras, viaja frecuentemente por negocios y quisiera recibir alguna excepción fiscal. Todos los meses, todas las semanas, aportamos a los ingresos al país. Nosotros todas las semanas, y somos alrededor de, el otro día platicaba con el licenciado jefe de la aduana y me comentaba que somos alrededor de 800 viajeros, que estamos frecuentes y activos. Las autoridades hondureñas desconocen cuántas personas se han beneficiado de esta ley, a pesar de que ha estado vigente en los últimos años. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El Comité para la Protección de Periodistas alerta sobre un nuevo récord mundial de periodistas encarcelados. Irán lidera la cifra, mientras que resalta que el 2022 fue especialmente mortal para los periodistas que informan desde México, Haití y Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos amplía. El Comité para la Protección de Periodistas sostiene que los escasos comunicadores encarcelados en América Latina tal vez no sean la fotografía completa de la realidad en la región, porque a veces recaba reportes incompletos. Tenemos 2 en Nicaragua, 1 en Cuba y 1 en Guatemala. El comité, también conocido como CPJ, destaca otro aspecto como el principal flagelo. Lo que contrasta la situación que estamos viendo en América Latina es un declive muy grave de la libertad de prensa, un alto número de periodistas asesinados en la región, por ejemplo, al menos 13 asesinados en México. La UNESCO estima que en relación a los asesinatos de periodistas, la tasa global de impunidad sigue siendo altamente alta, 86%. Otro tipo de represión también tiene lugar. En las últimas horas, agresiones a miembros de al menos 7 medios de comunicación, mientras daban cobertura a protestas por la situación política de Perú, fueron condenadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en cuanto a detenciones concierne, asegura el CPJ, estamos enfrentando la peor situación global en 30 años. A Hatice Dumen, que lleva 20 años en una cárcel en Turquía, recientemente le confiscaron documentos, lo que le impidió construir su defensa. Le quitaron papeles y libros, algo que hemos visto que es bastante común en el mundo. Irán, con 62 profesionales de la información detenidos, China con 43 y Birmania con 42, son las 3 naciones que lideran la lista de los países con mayor detención de periodistas en el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América. Por 7ª vez en un año, la Reserva Federal estadounidense elevó la tasa de interés y advierte que no será la última. Jorge Agobián, el anuncio llega justo un día después de que el presidente Joe Biden mostrara optimismo por la aparente estabilización de la inflación anualizada. Así es, Yasmín. La Reserva Federal dice que ha habido progreso, pero predice al mismo tiempo que la economía tendrá un crecimiento más lento y el desempleo podría aumentar no solo en 2013, sino en 2023, sino en 2024, Y también esto, según los expertos, podría llevar el escenario perfecto a un riesgo de posible recesión en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Reserva Federal, los directivos proyectaron también que la economía crecerá menos de lo que se esperaba en el año 2023. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones. Despite the slowdown in growth, the labor market remains extremely tight.
A pesar de la desaceleración del crecimiento, el mercado laboral sigue siendo extremadamente ajustado, con una tasa de desempleo cercana a su nivel más bajo en 50 años. Las vacantes laborales siguen siendo muy altas y el crecimiento de los salarios es elevado. La creación de puestos de trabajo ha sido sólida, con un aumento del empleo en un promedio de 272,000 puestos de trabajo por mes. Ahora, la pregunta es si esto podría tener un impacto en Latinoamérica, y la respuesta, según los expertos, es que probablemente sí lo tenga y que sea directo, debido a que la deuda de los países con Estados Unidos, por supuesto, los intereses son más altos y existe el riesgo de que inversiones en Latinoamérica, con capital en Latinoamérica, puedan migrar a Estados Unidos, lo que dejaría mucha mayor inflación en los países de la región. Por supuesto, será algo que estarán revisando los bancos centrales de cada país en el hemisferio occidental. Yasmín. Era Jorge Agobián informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jorge. Vienen más noticias. 10 años han pasado desde el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, que dejó 26 muertos, entre ellos 20 niños y 6 adultos. Hoy, 14 de diciembre, cuando se conmemora el aniversario de esta tragedia, los padres y familiares de las víctimas aseguran que no se han podido reponer a este golpe. Las restricciones más estrictas sobre el porte de armas solo llegaron este año, hasta después del tiroteo en Uvalde, Texas, cuando el Congreso aprobó una legislación que amplió las verificaciones de antecedentes y reforzó las medidas para sacar las armas de fuego de las manos de personas potencialmente peligrosas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Después de permanecer casi 4 meses detenido sin ninguna acusación, el obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue imputado por supuesta traición a la patria y propagación de noticias falsas. Donaldo Hernández con la información. En este video de julio del año 2018, el obispo Rolando Álvarez se encuentra en las afueras de la cárcel El Chipote en Managua, acompañando a madres de opositores arrestados por razones políticas. No hay que perder la esperanza, hay que orar, hay que seguir rezando y hay que seguir aquí donde están, esperando la liberación de sus hijos. Desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, el obispo Álvarez se convirtió en una voz crítica del gobierno de Daniel Ortega. Defensores de derechos humanos atribuyen a esa postura crítica el encarcelamiento del religioso. En su convicción cristiana, anunciaba la justicia y denunciaba la injusticia, y eso lo tiene detenido. Tras permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto pasado sin ninguna acusación, finalmente este martes por la noche medios oficialistas informaron que el obispo fue llevado al juzgado de Managua, donde se le imputaron los supuestos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Especialistas en derecho denuncian supuestas irregularidades. Porque ha sido representado por un abogado de la Defensoría Pública que se ha prestado en colusión junto con el juez y la fiscalía y la policía, como se ha venido haciendo con otros procedimientos a partir del año 2021.
Las autoridades judiciales decretaron el arresto domiciliario para el obispo Álvarez, mientras se enfrente el proceso penal. Donaldo Hernández, Voz de América. En Colombia ya son 27 los fallecidos por el consumo de alcohol adulterado, solo en el mes de diciembre. Yair Díaz nos informa que las autoridades adelantan operativos para evitar que se siga comercializando licor de contrabando. Se la pasaban tomando trago, alterado, ellos estuvieron ahí mucho tiempo, supuestamente me dijeron que hacía más de 8 días, más de 15 días estaban enfermos. Patricia Amaya relata a La Voz de América cómo su hermano de 63 años murió hace unos días a causa de la ingesta de licor adulterado. Eso fue lo que me dijeron a mí, que ellos se habían intoxicado con ese trago. No lo puedo decir si fue o no fue, a qué horas fue. Yo fui a preguntarlo el 3 de diciembre. La señora no me quería decir cómo, ni a qué hora, ni nada. Según las autoridades, en Colombia ya son 27 los muertos por el consumo de esta sustancia durante las celebraciones decembrinas. Se han activado todas las investigaciones estructurales en materia de licor adulterado en Bogotá. Tienen jornadas muy fuertes de allanamiento. El alcalde del municipio de Soacha, cercano a Bogotá, Juan Carlos Aldarriaga, denunció que el licor ha ingresado a Colombia proveniente de Venezuela a través de rutas clandestinas de contrabando. Estamos en una alerta muy grande y es el licor Rey de Reyes, un licor adulterado que viene de Venezuela que se llama Rey de Reyes. Alrededor de 10.000 botellas de licor adulterado han sido incautadas por las autoridades en lo corrido del mes de diciembre. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Regresamos en minutos con la exposición de moda que trajo a Washington la diseñadora colombiana Laura Lawrence. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La diseñadora colombiana Laura Lawrence estuvo de paso por la capital estadounidense exponiendo su más reciente creación. Diva Lizeth Cash estuvo con ella y nos tiene más. A través de como esta piel llamada ropa podemos tener impacto social. Digamos, con la marca trabajamos con comunidades vulnerables tanto en el Pacífico como comunidades indígenas transgénero. La moda como un juego de seducción es lo que le permite a Laura Lawrence reinventar creaciones junto a comunidades vulnerables para así encontrar millones de maneras, tal como se llama su colectivo, creado para empoderar a los grupos minoritarios en Colombia. Es como un laboratorio artístico en donde la co-creación es vital y ellas siempre están en el frente, en el centro, en el frente del discurso. Como una metáfora de un solo territorio en una sociedad colombiana polarizada, Lauren y su colectivo de indígenas trans y mujeres del Pacífico colombiano fueron capaces de convertir telas militares recicladas en prendas socialmente significantes. Brochazos plateados, trabajos artesanales, minuciosos, y los sacamos de su lugar estigmatizado
y de conflicto para ser una metáfora de integración y de paz. Las mismas creaciones de Lawrence sirvieron de inspiración para un documental llamado Huerapara o las no mujeres sobre la comunidad trans indígena. El lenguaje oral que fue dejado por sus padres, por sus abuelos, es la tradición y la manera como ven el mundo, como ven la tierra. Este trabajo también ha permitido realizar donaciones que la diseñadora llama justicia social, tal como energía solar en poblaciones remotas. Divalicet Cash, Voz de América, Washington. Cuando la fiebre mundialista se apodera del planeta, un grupo de elefantes en Tailandia pusieron a prueba sus habilidades futbolísticas contra niños de escuelas locales. En total, 13 elefantes que llevaban las banderas de Argentina, Francia, Marruecos, Croacia y muchos otros países clasificados para esta Copa Mundial de la FIFA corrieron tras gigantescas pelotas o balones de fútbol ante la multitud de estudiantes. La actividad tenía como objetivo promover el turismo local y alentar a los estudiantes de escuela secundaria. Con esto nos despedimos por hoy.